El tema de esta noche es muy delicado y estoy nervioso casi al abordarlo, pero vamos a tener que avanzar y se va a poner peor antes de mejorar, así que mejor avancemos y hablamos de algunos de los asuntos que el Apocalipsis nos muestra. Ustedes saben que tenemos miedo de hablar de lo que dice el libro de Apocalipsis, pero por otro lado, personalmente yo estoy muy agradecido que el libro habla de estas cosas, porque yo mismo he sido atrapado en muchos de esos engaños. Y estoy tan agradecido a Dios por haber dicho estas cosas y permitirnos tomar la decisión de romper las cadenas que nos atan a todo este grupo de extrañas doctrinas que damos por sentadas porque no conocemos nada más. La sencillez de conocer a Jesucristo y a Él crucificado para muchos es algo desconocido. Y si supiéramos qué gran amigo tenemos y cuán accesible es Él y lo simple que es encontrarlo, nos ahorraríamos muchas lágrimas y penas. Bueno, ¿quién es esta bestia del abismo y dónde leemos acerca de ella? Bueno, ayer terminamos con el capítulo 9. Lógicamente nos tocaría estudiar el capítulo 10, pero lo vamos a dejar para atrás porque hay dos lados en este asunto. Lo vamos a examinar después, el capítulo 10. En este asunto uno es el crecimiento de la apostasía y empezamos eso en la conferencia precedente y mostramos cómo la oscuridad espiritual creció en la tierra y cómo una estrella cayó del cielo y empezó a salir humo del abismo. Esto significa que las enseñanzas satánicas empezaron a esparcirse y a tomar el control sobre la tierra. Esta noche vamos a ir un poco más lejos y vamos a ver cuál es la culminación de estas cosas que salen del abismo. Y se va a convertir en una bestia que sale del abismo. ¿Y ahora qué es una bestia? Nuevamente tenemos que preguntarle a la Biblia. Y en Daniel, el capítulo 7, una bestia está claramente definida como un rey o un reino. Es un reino. Aquí hay una entidad política que se manifiesta. En otras palabras, las falsas doctrinas se han expandido tanto que se han infiltrado en un sistema político y se han convertido en una doctrina mundial. Eso da miedo. Una doctrina mundial hecha ley. En su totalidad, no la hemos visto cuando apareció, pero ella se transformará en un fenómeno mundial. Y esa es la parte que me atemoriza. Y la pregunta es, ¿quién está detrás de todo esto? Y esa es la pregunta que queremos responder esta noche. Apocalipsis capítulo 11. Estamos saltando al capítulo 10 porque es el complemento de este tema y vamos a verlo después. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios. Cuando medimos algo, queremos ver si realmente está a la altura, ¿no es cierto? La Biblia dice que somos el templo de Dios viviente. Entonces, ¿estamos a la altura? Mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Entonces, igual a que teníamos un número, ahora tenemos una medida. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa. Ellos van a pisotear la verdad de Dios y la salvación de Cristo que está ejemplificada en el santuario. Todo en el santuario es un símbolo de Cristo. La puerta, la vía de acceso por donde entraban, representa a Cristo, la puerta. El altar de los sacrificios representa a la cruz. El cordero que fue degollado representaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La fuente de metal o de bronce para lavar es Cristo que nos lava de nuestros pecados. Debemos nacer de agua y espíritu.
Si entran en el primer cuarto del templo, Jesús es la luz del mundo, Jesús es el pan de la presencia, Jesús es el pan del cielo, Él es el incienso que nos hace aceptables por sus méritos ante Dios. Si entramos en el segundo cuarto, Él es el abogado. Nos protege de la condenación de la ley por medio de su gracia. Es el que dio la ley. Increíble. Todo está allí en el santuario. Es un hermoso mensaje. Así, aquí está la historia de la salvación en Cristo, que será pisoteada abajo, hollada por ciertas fuerzas gentiles. Y esto será hecho por 42 meses. Eso es nuevamente un tiempo profético. Y sería interesante saber qué implica. Y por supuesto es una cita del capítulo 7 de Daniel, donde todos los atributos del anticristo se dan, incluyendo el hecho de que él reinaría por este periodo de tiempo. Y ordenaré a mis 2 testigos que profeticen, es decir, predicar, por 1260 días vestidos de cilicio. Esto es lo que llamamos en hebreo un paralelismo. Se dice algo en una manera y se lo repite de otra. Primero leímos 42 meses, que después son seguidos por 1260 días. Y en términos proféticos son el mismo periodo de tiempo. 42 meses proféticos, un mes profético tiene 30 días. 42 multiplicado por 30 es igual a 1260 días. 1260 días, un día por un año, 1260 años. Vamos a volver a eso después. Este es el periodo donde el santuario será pisoteado, hollado, y también el pueblo de Dios con él. Ahora, ¿quiénes son estos 2 testigos que van a defender lo que Dios tiene que decir? Estos testigos son 2 olivos y los 2 candelabros, las luces, que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, tomen nota de esto, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daños, debe morir él de la misma manera. No se metan con estos 2 olivos. No se metan con estos 2 candelabros. Bueno, sería interesante saber quiénes son, ¿no es verdad? Primero veamos el tiempo profético. Hay una clave para interpretar el principio del día-año y encontramos que el tiempo del reinado del cuerno pequeño de Daniel 7, donde dice, serán entregados en sus manos, esos son los santos del Altísimo, por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Y esos son 3 años y medio proféticos, o 42 meses, o 1260 días. Vamos a ver el paralelismo en unos instantes. Y calcular el tiempo de este periodo profético se hace simple si tomamos en cuenta este punto. Un tiempo era un año. En algunas traducciones modernas, de hecho, ya se dice 3 años y medio. Esto es 360 días. Y podemos ver en el comentario al margen de Daniel 4:16 y en Daniel 11:13 en la versión inglesa de la King James, y dice, el tiempo profético o año tiene 360 días, un año significa un día o un tiempo significa un año en la profecía bíblica. Encontrarán ese comentario en la versión inglesa. Entonces sumamos esto y nos da 1260 días, y pueden también buscar en Números 14:34 y en Ezequiel capítulo 4:6, donde dice, día por año te lo he dado. Bueno, pongamos a la prueba el principio que acabamos de describir. Entonces, estos son 1260 años literales. Ahora, aquí hay otras áreas en la Biblia donde ustedes van a encontrar esos textos. Daniel usa la terminología en el capítulo 12, versículo 7, un tiempo, tiempos y medio tiempo. En Apocalipsis 11:2, 42 meses. En Apocalipsis 11:3, 1260 días. En Apocalipsis 12:6, 1260 días. En Apocalipsis 12:14, un tiempo, tiempos y medio tiempo. En Apocalipsis 13:5, 42 meses. Todos refiriéndose al mismo periodo de tiempo. Se los voy a mostrar nuevamente en un momento. Ahora, los 10 reinos de Roma
que salieron de Roma fueron establecidos en el año 476 después de Cristo. Y en Daniel se nos dice que el poder que tendría control sobre el pueblo de Dios aparecería después del establecimiento de los 10 reinos. En otras palabras, después de que la Roma occidental se dividiera en 10. Este periodo es muy interesante porque después de este periodo, en el año 538 después de Cristo, el reinado del papado empezó de acuerdo al decreto justiniano que decía que el papado corregiría las herejías y que sería la cabeza de todas las iglesias. Así que aquí tenemos un escenario de Estado-Iglesia. Si añadimos a esta fecha 1260 años, llegamos a una fecha interesante, el 1798. Veamos otra vez este periodo de tiempo nuevamente. Daniel 7:25, tiempo y tiempos y medio tiempo. Daniel 12:7, tiempo, tiempos y medio tiempo. Apocalipsis 11:2, 42 meses. Apocalipsis 11:3, 1260 días. Apocalipsis 12:6, 1260 días. Apocalipsis 12:14, tiempo y tiempos y medio tiempo. Y Apocalipsis 13:5, 42 meses. ¿Piensan que Dios está en serio cuando nos habla sobre este periodo de tiempo? Parece que sí. Quiere que sepamos sobre este periodo de tiempo. Y podemos encontrar en la Biblia que todos estos periodos significan lo mismo, gracias al paralelismo hebreo. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis dice, una mujer, un desierto, 1260 días. En otro versículo dirá, una mujer, un desierto, 42 meses. En otro lugar dice 3 años y medio, y podemos ver que se aplica a la misma cosa. Es una profecía muy, muy importante. Ahora, en el 1798 algo interesante ocurrió. Berthier, el general francés, marchó hacia Roma bajo las órdenes de Napoleón y arrestó al Papa y declaró el fin del papado. Declaró su fin. Ahora, es importante notar que el papado era una entidad política. Y si tomamos la definición de Daniel al capítulo 7, que una entidad política es llamada una bestia, los reinos que vistes, las 4 bestias, son 4 reinos que saldrán de la tierra, así dice el texto. Y si acabas con ese poder político, entonces esa bestia muere, figurativamente. Es interesante que acerca de este poder en particular, hay otro versículo interesante en Apocalipsis que dice que este poder parece tener una herida mortal, pero la herida mortal fue sanada. En otras palabras, muere, pero regresa a la vida. Y este poder fue restituido como entidad política en el 1929, cuando Mussolini le otorgó nuevamente el Estado papal y la autonomía al Vaticano. Aquí hay una bestia, es decir, una entidad política, de hecho político-religiosa, que recibió una herida mortal, pero ella después crece y regresa. Y existen varias cosas interesantes en el libro de Apocalipsis sobre esto. Pero veamos sobre esta herida mortal. El 21 de febrero de 1798, el Papa Pío VI fue destronado por Napoleón. Su anillo fue arrancado de su dedo, que era el símbolo de su poder, y él murió en exilio. Esa fue la herida mortal. En el diciembre de 1804, el Papa Pío presenció a Napoleón coronarse como emperador. Aquí estaba un papa sin entidad política para gobernar, se le había sido arrebatada. En 1808, Napoleón tomó el Estado del Vaticano y confiscó todo el Estado Vaticano. En 1848, Mazzini ataca a Roma y el Papa Pío IX es exiliado. Fue restaurado en 1850, pero había perdido todo el Estado papal. Por lo tanto, ya no existía una entidad política. Aquí está la herida mortal. El tiempo es sorprendente. 538, él asciende al trono bajo la protección del Imperio Romano Oriental, bajo el mismo emperador que lo protege, y asume la autoridad del decreto justiniano. 1260 días proféticos después, el poder político
llega a su fin. Interesante. Inmediatamente, Napoleón declara la libertad religiosa el 30 de mayo de 1806. Y así que tenemos un poder que gobernó sobre el pueblo de Dios por un periodo de tiempo a nivel político, ordenándole a otras fuerzas políticas lo que debían hacer con los que no estaban de acuerdo con los disidentes. Ven, Roma nunca mató a nadie, nunca. La Inquisición estaba dirigida por los jesuitas y después por los dominicanos. Pero los jesuitas fueron los inquisidores originales y si ellos encontraban a alguien culpable, se lo entregaban al Estado para que lo mate. Así es como funcionaba. Ahora, ¿quiénes son los dos testigos que atestiguaban en silicio durante este periodo? Mis dos testigos, estos son los dos olivos y los dos candelabros que están de pie delante del Dios de la tierra. A propósito, ¿la Iglesia romana suprimió las escrituras durante el periodo que reinó? ¿Sí o no? Sí. Yo fui católico, era un pecado mortal leer la Biblia. Era un pecado mortal. Después del año 1962, esto fue rescindido y cambiado, y vamos a ver por qué. Un asunto muy interesante, y vamos a hablar de eso en una siguiente conferencia. Entonces, ¿quiénes son estos dos testigos? ¿Podrán ser a lo mejor las Escrituras, el Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿Es posible? Vamos a Zacarías y veamos si podemos encontrar una respuesta. Zacarías capítulo 4:1. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de un sueño y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro. Aquí tenemos un candelabro, todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos. Aquí tenemos los mismos símbolos. Entonces Apocalipsis utiliza el simbolismo de Zacarías. Y recuerden que estamos hablando del poder que gobernó por los 1260 años como entidad política, teniendo poder político sobre cualquiera que disintiera, por ejemplo, que se mostrara como un hereje. Y veremos que en Zacarías, para ver si encontramos otras imágenes que sean de nuestro interés. Encontramos los candelabros que también se mencionan en Apocalipsis. También encontramos los 2 olivos mencionados en Apocalipsis. El uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Versículo 4. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Bueno, eso es lo que nos estamos preguntando nosotros también. Entonces tal vez encontremos la respuesta. Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y yo dije, no, Señor mío. De la misma manera que responderíamos nosotros, ¿qué es esto, Señor? Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice, y después le da el mensaje que tiene que dar. Entonces, ¿qué son los 2 olivos y los candelabros? La palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios estaba profesando en silicio, en otras palabras, oprimida por 1260 días. Saben, cuando la Reforma empezó a imprimir la Biblia, empezaron usando la imprenta de Gutenberg y entraron allí los enemigos y la destruyeron y quemaron todas las Biblias que habían sido impresas y intentaron destruir la Biblia por todos los medios a su disposición, sin mucho éxito. Años después escribieron su versión de la Biblia, que es conocida como la Biblia jesuítica, y que también veremos después. Versículo 11. Hablé más y le dije, ¿qué significan esos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de los 2 tubos de oro vierten de sí aceite con oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Y él dijo, estos son los 2 ungidos. Ungidos con el poder de Dios. En otras palabras, por medio del Espíritu Santo, este mensaje de Dios tenía que ser predicado por todo el mundo, a pesar de ser oprimido. Los ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. De nuevo, alcé mis ojos y miré. ¿Y ahora qué va a haber?
va a ver de qué se trata todo esto. Y aquí un rollo que volaba. ¿Qué significaba el rollo que volaba? Es un rollo, es la palabra de Dios que está en ese rollo. Y entonces ve la palabra de Dios volando en el aire. ¿Qué significa esto como símbolo? Llevar el mensaje al mundo. Así que de esto es de lo que se trata, es sobre la palabra de Dios. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela. Y la longitud es de, y da la medida en codos. Y entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque aquel que hurta será destruido. Esas son las advertencias de Dios. Como está de un lado del rollo, y todo aquel que jura falsamente será destruida. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Bien, la palabra de Dios dará el veredicto, aunque sea oprimida. ¿No es que es cierto? Básicamente es lo que dice el texto. Continuemos leyendo, porque Zacarías se vuelve interesante. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo. Recuerden, en Apocalipsis 11 cita a Zacarías de estos mismos versículos. Y obtenemos mayor información. ¿Y qué les dije al principio? A la ley y al testimonio. Estamos ahora excavando en el testimonio, excavando para ver qué han dicho otros profetas y si está en armonía con lo que estamos viendo aquí. Y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa. Interesante, que sale. Ahora sí se pone interesante. ¿Qué es un efa? Una efa era una medida. Era una medida estándar para medir la harina, por ejemplo. En el libro de Apocalipsis, ¿no encontramos alguna forma de medida, sí o no? Claro. Entonces tenemos aquí otra medida que está ocurriendo. Tenemos la medida estándar. Obviamente, el estándar de lo que está para el bien y el mal. Lo incorrecto y correcto. Pero aquí hay un estándar interesante que se ha planteado. ¿Qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. Y además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Este es el estándar. Es lo que vamos a ver sobre toda la tierra. Y he aquí levantaron la tapa de plomo. Ven que el efa tiene una tapa pesada, y esa tapa aquí es muy pesada, estaba hecha de plomo. Y entonces él levantó la tapa y miró adentro del efa, que representaba la medida estándar. ¿Y qué ve adentro? Ve una mujer sentada en medio de aquel efa. Eso es interesante. ¿Qué representa a una mujer en la Biblia? Es una iglesia. Es una iglesia. Entonces, hay una iglesia apóstata en esta tierra y hay una iglesia justa en esta tierra. Y en esta se sienta una mujer. Entonces, hay una medida, un estándar, una efa, que es instituido por una iglesia. ¿Tiene lógica esto? Sentada en medio de aquel efa, y él dijo, esta es la maldad. Esto es lo opuesto a lo que el rollo había anunciado. El rollo en un principio decía, te condenaré por mi palabra, si robas vas a saberlo, si haces esto o aquello, mi palabra te condenará. Pero aquí hay otro estándar sobre la tierra y es controlado por una iglesia diferente y es malvada. Y nos dice, es maldad. Y la echó dentro del efa y echó la masa la tapa de plomo en la boca del efa. Esta mujer fue revelada por un tiempo y la tapa fue puesta sobre la boca otra vez. Esto sí que es interesante. ¿La Reforma reveló un estándar que no era bíblico? ¿Sí o no? Por supuesto que lo hizo. Y la tapa fue levantada y todos pudieron ver. ¿Y cómo llamó la Reforma a Roma? Directamente la llamaron el Anticristo. Y luego la tapa se volvió a su lugar. ¿Y qué dice la Reforma hoy? Públicamente, oficialmente, con todos sus sínodos. ¿Qué decidió el sínodo de los luteranos? En 1994, si no me equivoco. Esa es la fecha correcta. No será llamada más el Anticristo. Los seguidores de Calvino decidieron lo mismo. Todos decidieron lo mismo. Entonces,
Vuelve la tapa a su lugar. Alcé luego mis ojos y miré, y he aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas y tenían alas como de cigüeña. Esas son malas noticias. Malas noticias. Porque la cigüeña es un ave inmunda. Y un ave en la Biblia es el símbolo de Espíritu Santo. Y aquí hay dos grupos que bajo el mando de un espíritu falso levantan el estándar con esa otra mujer en ella entre el cielo y la tierra. Dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde se llevan el efa? Es decir, el estándar. Y él me respondió, para que les sea edificada una casa en la tierra de Shinar, es decir, en Babilonia. Y cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base. ¿Qué nos dice Zacarías? Es que otro estándar regirá sobre la tierra. Este estándar será establecido por una iglesia. Todos habrán visto que era maldad. Habrán tenido un conocimiento que se reveló ese conocimiento, pero esa maldad será encubierta otra vez. Y dos grupos eclesiásticos poderosos, la Biblia los llama los poderes del dragón y de los falsos profetas, vendrán y levantará este estándar y dirán, aquí está. Y el imperio babilónico habrá renacido en sentido espiritual sobre la tierra otra vez, con un estándar que reemplazará el estándar de Dios. ¿Tiene sentido? Da miedo. ¿Va a suceder? Bueno, veamos lo que nos sigue diciendo Apocalipsis sobre este asunto. La palabra de Dios, hemos examinado el texto en la Biblia de donde el Apocalipsis basa esta imagen y nos dice lo que está pasando. La palabra de Dios, Apocalipsis 11:6. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva. ¿Tiene la palabra de Dios poder para hacer esto? Por supuesto. ¿No lo hizo Elías? Elías oró bajo la orden de Dios y dijo que no llovería por 3 años y medio. Y no llovió por 3 años y medio. Interesante que este poder profético reina por 3 años y medio. No hay lluvia. ¿Qué significa en sentido espiritual? Una sequía por la palabra de Dios. Entonces hicieron guerra contra la palabra de Dios, no en los días de su profecía. Entonces había oscuridad espiritual que ya hemos visto antes. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con todas plagas cuantas veces quieran. Increíble. Son malas noticias. Si quitan la palabra de Dios, nos metemos en problemas. Cuando hayan acabado su testimonio en silicio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. ¿Cuándo terminarán su testimonio en silicio? Después de los 1260 días. Si esta profecía es correcta, nos lleva al año 1798. Y en ese periodo de tiempo, un poder saldrá de la tierra que tendrá como su blanco destruir a la palabra de Dios. Interesante. Entonces, después del año 1798, un poder aparecerá que tendrá como su blanco destruir a la palabra de Dios. Y esta bestia sale del abismo. Ahora, ¿quién estaba en el abismo antes? Bueno, la estrella que cayó del cielo, que hacía salir humo del abismo, sus doctrinas falsas esparciéndose por la tierra. Y ahora se está estableciendo como autoridad. Es el reino de Satanás creciendo sobre la tierra. Pero recuerden, Dios está mirando todo esto y permitiéndolo y informándonos sobre esto. Y hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Debe pasar algo que hace que la palabra de Dios sea oficialmente rechazada. Pero aquí hay una implicación más profunda. Tiene que haber un reino que aparece y quiere oficialmente eliminar la palabra de Dios. Y sus cadáveres estarán en las plazas de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado.
Ahora, nuestro Señor no fue crucificado en Sodoma y no fue crucificado en Egipto, por lo cual solo en la forma de su pueblo pudo haber sido crucificado. Tal vez exista una tipología, un símbolo que podemos encontrar. ¿Qué pasó alrededor del año 1798, por ese tiempo, donde hubo un ataque contra la palabra de Dios? Donde hubo un ataque contra la palabra de Dios, en el lugar donde el pueblo de Dios había sido sacrificado, matado, asesinado por su fe, por así decir. Así que Cristo crucificado otra vez en la forma de su pueblo. ¿Existe algún país que hizo esto? Existe. Un país muy interesante. Y ese país fue Francia. Y ellos hicieron exactamente esto. Representaron a este proceso en miniatura. En el libro del Gran Conflicto hay un bello párrafo acerca de esto. Lo vamos a leer. La gran ciudad en cuyas calles son asesinados los testigos y donde yacen sus cuerpos muertos se llama simbólicamente Egipto. De todas las naciones mencionadas en la historia de la Biblia, fue Egipto la que con más osadía negó la existencia del Dios vivo y se opuso a sus mandamientos. Ningún monarca resistió con tanto descaro a la autoridad del cielo como el rey de Egipto. Cuando se presentó Moisés ante él para comunicarle el mensaje del Señor, el faraón contestó con arrogancia: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Esta es rebelión abierta contra la palabra de Dios. Continúa diciendo, esto es ateísmo. Y la nación representada por Egipto iba a oponerse de un modo parecido a la voluntad de Dios, del Dios vivo, y a dar pruebas del mismo espíritu de incredulidad y desconfianza. La gran ciudad es también comparada simbólicamente con Sodoma. La corrupción de Sodoma al quebrantar la ley de Dios fue puesta de manifiesto, especialmente en la vida disoluta. En otras palabras, ustedes saben, depravación sexual. Y este pecado iba a ser también rasgo característico de la nación que cumpliría lo que estaba predicho en este pasaje. Yo estoy de acuerdo. Es fascinante. En donde también el Señor de ellos fue crucificado. En Francia se cumplió también este rasgo de la profecía. También estoy de acuerdo con esto. En ningún otro país se había desarrollado tanto el espíritu de enemistad contra Cristo. En ninguno había hallado la verdad tan acerba y cruel oposición. En la persecución con que Francia afligió a los que profesaban el Evangelio, crucificó también a Cristo en la persona de sus discípulos. Estoy de acuerdo con esto. Y me gustaría decirle aún más y decir que Francia es solamente el comienzo, el grano que inicia el levantamiento del reino de Lucífero. Y voy a probar este asunto mientras avancemos con la ayuda de muchas citas. Y veremos lo que se estableció allí va a gobernar todo el mundo hoy en día. Nos afecta a ti y a mí directamente. No es solo historia. Es historia y la aplicación de ella misma ahora. Este es un sombrero jacobino que fue usado por los revolucionarios franceses. Usaron el sombrero jacobino, y lo que significa este sombrero lo veremos en otra conferencia en detalle. En realidad es el sombrero de Mitra, es mitraísmo, culto al sol, pero bueno, no se preocupen, lo vamos a ver después. Apocalipsis 11:7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. Ahora, ¿qué pasó en Francia? Eso es el precursor, tomen nota. Lo que pasó en Francia es el precursor de lo que va a pasar en el mundo entero. Y eso da miedo. Y los vencerá y los matará. Francia, después de la Revolución Francesa, Francia hizo guerra contra la palabra de Dios. Apocalipsis 11:9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. Tenemos aquí otro tiempo profético. 3 días y medio serían 3 años y medio. Y no permitirán que sean desepultados. Desde el 10 de noviembre de 1793 hasta el junio de 1797, hicieron eso. Prohibieron la Biblia. Por decreto oficial, prohibieron la Biblia.
A los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, sobre los dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, se alegrarán, se enviarán regalos unos a otros. ¿Hizo Francia eso? Sí, en realidad lo hizo, porque estos dos profetas, la Biblia, habían atormentado a los moradores de la tierra. En realidad, ellos simplemente creían que la Biblia los había atormentado. El pueblo creía. Pero alguien más creía que esta Biblia era un poder que tormentaba. Y les voy a mostrar esta noche cuál es ese poder que hizo guerra contra la Biblia. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que vieron. ¿Destruyeron a la Biblia? No. Después de este evento, que fue solo el comienzo de esta gran guerra contra la palabra de Dios, un poder entró en la palabra de Dios y las Biblias se distribuyeron por todo el mundo. Las grandes sociedades bíblicas empezaron después de este día y la Biblia fue puesta en cada mano que la quisiera por todo el mundo. Esto enfureció a la bestia del abismo tanto que cambió sus tácticas de guerra. Y vamos a ver esto en 2 conferencias que siguen llamadas las batallas de las Biblias y cambiando la palabra. No se pierdan esas conferencias, son poderosas y las vamos a tener dentro de poco. Si están enojados conmigo esta noche, vuelvan de todas maneras. Aún si están enojados, está bien, pero pueden enojarse conmigo, pero vengan de todas maneras. Entonces la palabra de Dios se levantó y se predicó con mucha fuerza, pero la guerra no había terminado, recién había comenzado. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Y los enemigos, les digo, que odian a la palabra de Dios. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Obviamente refiriéndose a esta ciudad espiritual de Babilonia, que fue agitada por este resurgimiento del poder en la palabra de Dios. Y Satanás redobló sus esfuerzos para aplastarla de ahí en adelante. Y por el terreno murieron el número de 7,000 hombres, nuevamente es un número simbólico, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Tomen nota, el segundo ay pasó. Y aquí el tercer ay viene pronto. Un ay es algo que hace imposible que la gente encuentre la verdad. El primer ay fue la destrucción física de las áreas de la cuna del cristianismo a través de poderes que estaban en contra de Cristo. Este ay ahora es un oscuramiento espiritual de todo el conocimiento relacionado con Dios por el poder que hace guerra contra su palabra. ¿Qué pasó en la Revolución Francesa? Veamos cómo cumplió estas profecías. Este fue el ataque a la Bastilla y, por supuesto, en este mismo evento, toda la estructura política mundial cambió. Antes gobernaban los monarcas, ahora hay democracias. Y las democracias van a gobernar por todo sitio. Y esto suena bien. Y vamos a ver qué hay detrás de todos estos asuntos más tarde. Luis XVI literalmente perdió su cabeza. Y su cabeza se sostuvo frente a una multitud enardecida mientras iba a la guillotina. ¿Y le tuvieron misericordia a su esposa María Antonieta? No. Su cabeza fue puesta en un palo y mostrada a la multitud que gritaba animada. Luego tomaron una prostituta, disculpen el cuadro, pero es lo que realmente hicieron, con los pechos descubiertos, y la llamaron Libertad. La hicieron una diosa, liderando a la libertad. Seguimos leyendo lo que pasó en el libro El Gran Conflicto, que nos lo cuenta de manera bien hermosa. Al ser presentada la diosa ante la convención, la tomó el orador de la mano y dirigiéndose a toda la asamblea dijo: mortales, cesad de temblar ante los truenos impotentes de un Dios que vuestros temores crearon. Increíble, esta es una asamblea pública. No reconozcáis de hoy en adelante otra divinidad que la razón. ¿Se imaginan esto?
Yo os presento su imagen más noble y pura, y si habéis de tener ídolos, ofreced sacrificios solamente a los que sean como éste. Caiga ante el augusto senado de la libertad el velo de la razón. Aquí había un poder que había quitado la palabra de Dios y la había reemplazada con la razón, la diosa de la razón. Pero afortunadamente Jesús nos dijo ante tiempo que ocurriría. Y eso significa que esta diosa de la razón, toma el sitio de Jesucristo, pero solo en apariencia. La diosa, después de haber sido abrazada por el presidente, tomó asiento en una magnífica carroza que condujeron por entre el inmenso gentío hasta la catedral de Notre Dame. Así que hicieron esto oficial, para reemplazar a la deidad. La elevaron sobre el altar mayor y recibió la adoración de todos los que estaban presentes. Así que el gobierno adoró a esta dama. Así es como se hicieron las cosas. Fue llevada por las calles, puesta en un carruaje. Tenía el símbolo del sol que decía diosas de la razón. Ahí lo dice. Y fue entronada en Notre Dame. Y lo que ellos creían era el símbolo del cristianismo fue quitado por la legislatura. Y el Antiguo y el Nuevo Testamento fueron quemados. Y todos los libros religiosos fueron quemados en una pira funeraria. Y una nueva ley reemplazó la ley de Dios. ¿Podemos reemplazar la ley de Dios? Pienso que no. Ese rollo que vuela en el cielo, la palabra de Dios, nos convence del bien y del mal. Nos mide de acuerdo a su propio estándar, sin importar si otra institución aplica otro estándar. ¿Correcto? Sí, claro que sí. Y hoy vamos a ver cómo esta batalla continúa. Cómo un estándar se puso aparte y cómo la humanidad adoptó a otro estándar. Y que Dios nos ayude a decidir entre los dos estándares diferentes. Seguimos la historia. ¿Qué pasa cuando reemplazamos el estándar de Dios con los estándares humanos? Los estándares humanos son hechos para verse buenos, pero obviamente tienen sus problemas. Bueno, durante la Revolución Francesa se desarrolló un nuevo estándar para la humanidad. Y ese estándar fue llamado el Manifiesto de los Derechos Humanos. A propósito, ¿qué escuchan hoy en día en las noticias? ¿Escuchan la ley de Dios, la ley de Dios, la ley de Dios? ¿O escuchan derechos humanos, derechos humanos, derechos humanos? ¿Qué escuchan? Escuchan derechos humanos. ¿No es fascinante que los franceses publicaron su primer manifiesto sobre los derechos humanos en esta forma? ¿No es fascinante? Tiene 2 tablas de piedra. ¿Qué es lo que en realidad representa? La ley de Dios. Aquí está el hombre creando otra ley. Eso es un asunto fascinante. Hay mucho simbolismo en esto y hay demasiado para poder tratarlo en esta fotografía tan pequeña. Voy a dar otra conferencia con los detalles gloriosos y mostrarles los símbolos que están detrás de esto. Yo voy a mencionarle uno. Este aquí. El manojo de varas. El manojo de varas. Y es aquí, una serpiente con su cola en la boca. Y este por acá, con el ojo que todo lo ve en un triángulo. Símbolos interesantes. Esto es fascinante. Un manojo de varas. ¿Qué significa? Esos eran los fasciae. Vean, el procónsul romano tomaba un manojo de varas, las fasciae, y los llevaba al monte, y si era aceptado como líder de todos, él ponía una guirnalda en su alrededor de ese manojo, y él se convertía en todopoderoso y en control, todo controlado por el poder de un hombre. Se llama fascismo. Fascismo. Si piensan en Adolfo Hitler, fascismo. Si piensan en Mussolini, todo el poder en un hombre. Se lo llamaba el Führer. ¿No es cierto?
Este es el sistema de control. Ahora, los derechos humanos, ¿qué tienen que ver con el fascismo? ¿No es interesante? Yo diría que es muy interesante, digamos. Lo vamos a dejar para otra conferencia. Los primeros estatutos de los derechos humanos para las naciones fue declarado por Ciro el Grande. En la cultura persa había este grande principio fundamental: buenos pensamientos, buenas palabras, buenas acciones. Ciro el Grande. Buenos pensamientos, buenas palabras, buenas acciones. Y su manifiesto era el siguiente: cuando mis soldados en gran número entraron pacíficamente a Babilonia, yo no permití a nadie que atemorizara a la gente. Tuve en mente las necesidades de las personas y sus santuarios para promover a su bienestar. Liberé a todos los esclavos. ¿No es interesante que Napoleón liberó a los esclavos y terminó la opresión religiosa y todas estas cosas? Yo puse fin a su miseria y esclavitud. Esta fue una bella proclamación. Yo digo que los derechos humanos se ven bastante buenos. Leemos sobre ellos en el gran conflicto. Siglo tras siglo la sangre de los santos ha sido derramada. Habla de los valdenses, de los albigenses, y habla de los protestantes que fueron degollados, masacrados, y muchos de ellos bajo el poder de Francia. Esta es la Inquisición y las herramientas de la Inquisición: el hacha que cortaba la cabeza, después instrumentos de tortura terrible, y la mayoría eran torturados por herejía. Pero, ¿cuál es la definición de herejía? Veamos en el artículo. Herejía, página 440. Heresis en griego, elección. Decidir por uno mismo lo que uno va a creer y practicar. Eso es herejía. Entonces, decidir por uno mismo era, en este periodo de los 1260 días o años, era un acto de herejía. Era un pecado castigable con muerte. Eso es muy triste, ¿no es cierto? Eliminando la conciencia del hombre, quitando la conciencia del hombre y creando un poder, vamos a ver cosas muy interesantes. Esos son algunos de los instrumentos que se utilizaban. Estos fueron, por ejemplo, tenazas que se abrían y ponían brasas calientes con las que torturaban a la persona que era interrogada. Estas son las tobilleras. Y noten las púas en ellas, y cuando eran apretadas contra el tobillo entraban hasta el hueso. Esas personas eran muy serias en lo que hacían. Este instrumento en particular fue usado hasta por General Franco en los 1970. Este es un instrumento muy cruel que se ponía alrededor del cuello y empezaban a atornillar ese tornillo. No es una cosa bonita que hacer. Inmovilizadores, por supuesto, tornillos de dedo. Este instrumento es particularmente desagradable. Amarraban las manos hacia la espalda con una soga hasta que quedaba la persona de cabeza en el aire, y luego amarraban una enorme piedra a los pies y la lanzaban desde la plataforma, y la piedra caía arrancando los brazos y sacándolos de su articulación. Esas son cosas terribles que se hicieron en la Inquisición. Yo sé que a lo mejor no se tendrían que mencionar esas cosas, pero la crueldad de este sistema debe ser conocida. Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es para darles una idea de lo que pasaron aquellos pobres cristianos algunas veces por defender su fe y elegir creer en ella. Es muy horroroso, ¿no es cierto? Es muy horroroso. Y estos son algunas de las estacas donde la gente murió por miles, por cientos de miles, por millones a causa de hereses. Es decir, de herejía por hacer su decisión. Estos son los hugonotes franceses. Es el monumento hugonote francés en el sur de África. Muchos de los hugonotes en Francia se huyeron y erigieron este monumento representando a la Trinidad. Y aquí hay una mujer parada sobre la tierra representando a la novia de Dios. Y ella se sienta sobre la tierra. Fue de África, de Europa a África. Y en una mano tiene la Biblia y en la otra tiene una cadena.
y ella rompió la cadena que la ataba a Roma y huyó a las tierras lejanas de África, donde se la está masacrando nuevamente, pero bueno, esa es otra historia. Y huyó a América y a tierras lejanas para escapar de la persecución del poder de los 1260 días. El gran conflicto dice, pero lo más inicuo que se registra en el lóbrego catálogo de los crímenes, el más horrible de los actos diabólicos de aquella sucesión de siglos espantosos, fue la matanza de San Bartolomé. El rey de Francia, instado por los sacerdotes y prelados de Roma, sancionó tan espantoso crimen. Se puso una campana y en medio de la noche sonó. En ese momento empezó la matanza de 50,000 protestantes en una noche. Les habían dicho, por engaño, les habían dicho a ellos, trabajemos juntos en el futuro, no peleemos más acerca de todas estas cosas. Y los protestantes pensaron, maravilloso, una palabra amable de parte de Roma, podemos tranquilizarnos y trabajar juntos. E hicieron ecumenismo. Mientras tanto, había un complot. Y en una noche la campana sonó y los que no sospechaban y sin defensa murieron en una noche. Bueno, las armas del castillo de San Angelo, los cañones tronó en alegres salvas, se oyeron las campanas de todas las torres. Innumerables fogatas convirtieron la noche en día y Gregorio el XIII, acompañado de los cardenales y otros dignatarios eclesiásticos, se encaminó en la larga procesión hacia la iglesia de San Luis, donde el cardenal de Lorena cantó el Te Deum. Estaban tan contentos de saber que en una noche habían matado a los hugonotes franceses. Y el Papa creó una medalla, aquí está, una medalla con su nombre en un lado y en el otro lado las palabras Hugonotorum Strages, que significa matanza de los hugonotes. Se alegraron. ¿No es terrible eso que pasó? Deuteronomio 11:16. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra de su fruto y perezcáis pronto de la tierra buena que os da Jehová. Por tanto, si se alejan de la palabra de Dios y quitan la ley de Dios, si la quitan, pues habrá sequía, escasez. Apocalipsis 11:7. Cuando hayan acabado su testimonio, es decir, la palabra de Dios, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Esto aquí, como dije antes, era un sombrero jacobino. Ahora, ¿qué era un sombrero jacobino? ¿Y quién controlaba a los jacobinos? Bueno, el fundador de los jacobinos fue un hombre llamado Adam Weishaupt. ¿Y quién era Adam Weishaupt? Él era un profesor jesuita de la ley canónica. ¿No es eso interesante? Entonces, ¿quién en realidad organizó la Revolución Francesa? Fue un jesuita. Y fue el padre del jacobinismo. Y también fue el fundador de los Illuminati. Entonces, un jesuita fundó los Illuminati y un jesuita dirigió el jacobinismo que fue responsable por la Revolución Francesa. Aquí está la Universidad de Ingolstadt, donde él fue profesor. Es interesante que después de la Revolución Francesa, el papado recibió una herida mortal y se volvió insignificante a los ojos de los hombres. Pero en el 1929, el estado más pequeño del mundo fue establecido otra vez. Así que aquí había algo que había recibido una herida y ahora se levantó otra vez. En el 1929, Gasparri firmó el Tratado Laterano y los Estados Vaticanos regresaron a existir. La crónica de San Francisco decía, Mussolini y Gasparri firmaron un acuerdo romano histórico. La cuestión romana esta noche fue cosa del pasado y el Vaticano estaba en paz con Italia, firmando los autógrafos del memorable documento sanando la herida, citando la Biblia casi.
cordialidad extrema se mostró por ambos lados. Es una historia fascinante. El poder parecía tener una herida mortal y luego se levantó nuevamente. Es interesante notar que solamente parecía tener una herida mortal. El engaño es a veces inexplicable. Déjenme mostrarles algunos de los papas que siguieron. Aquí está Anthony Sayer. Él fue el primer gran maestro de la masonería en la Logia de Londres, fundada en 1717. Y recuerden que este es el tiempo que antecede a todo el periodo de la Revolución Francesa. Y estos masones se paran así, con las manos en el estómago, apuntando con los dedos, con el dedo grueso hacia arriba. Y el mismo Papa, esta es una foto del Papa Pío XII, hizo imprimir un sello, que es un sello cuadrado y tiene símbolos masónicos en él, donde tiene la misma posición que el otro cuadro. Es interesante que el Vaticano prohibió la masonería. Pero es interesante que si no quieres ser culpado de algo, lo prohíbes y lo practicas en secreto. Pero en el mismo Vaticano, las logias abundaban y cada cardenal era miembro. Interesante. Aun cuando era prohibido, estaba prohibido. Apocalipsis capítulo 9. Recuerden que nos lo dijo: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. La luz que Jesús da será oscurecida a causa de este humo. Ahí es donde comenzó. En Apocalipsis capítulo 12, 3, tenemos otra bestia. También apareció otra señal en el cielo. Aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. En Apocalipsis capítulo 9 tenemos este humo que sale. Y en Apocalipsis capítulo 11, esta bestia sale del pozo del abismo, del mismo abismo, y así que crece esta oscuridad en un reino establecido y empieza a crecer. Los otros poderes en Apocalipsis son el dragón con 7 cabezas, con una diadema en cada cabeza. Se nos dice quién él es Satanás, que representa a todos los reinos de esta tierra. Y se nos dice también en Apocalipsis 12:9 que él es quien fue expulsado, es el diablo y que engaña a todo el mundo. Ok, y que él hace guerra contra la mujer de blanco, que es la iglesia buena en la tierra, que representa a la palabra de Dios. Hay otras bestias en el libro de Apocalipsis. Está el león con 2 alas, que es una imagen del libro de Daniel. Y en Apocalipsis 13 tenemos una bestia con boca de león. Y después hay una bestia como leopardo en Apocalipsis 13. Esos atributos también se encuentran. Hay un oso en Daniel 7 y esos atributos también se encuentran en Apocalipsis 13. Y después hay una bestia terrible que no se sabe realmente cómo es. Esta es solo la imaginación del artista, y tiene 10 cuernos, que también se encuentran en Apocalipsis 13. Así que todas estas bestias son muy interesantes, pero están representadas saliendo del mar. Ok, muy bien. Y luego en Apocalipsis 13, todos los atributos de Daniel 7 están juntados en una bestia, un conglomerado, digamos, de una bestia que sale del mar. Y vamos a verla en más detalle luego. Apocalipsis 13 también tiene una bestia que sale de la tierra, que tal vez se parece a esto. Bueno, no sé exactamente cómo se veía. Y en Apocalipsis capítulo 17 hay otra bestia con una mujer montando sobre ella. Y vamos a leerla. Apocalipsis 17:3. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia en contra de Dios, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y el versículo 8. La bestia que has visto era y no es y está para subir. ¿De dónde? Del abismo y ir a perdición. Ah, interesante. ¿Qué otra bestia sale del pozo del abismo? La otra de Apocalipsis 11, ¿no es cierto? Que hace guerra contra el pueblo de Dios. Ahora, ¿existe una conexión aquí? Probablemente. ¿Y quién controla a esta bestia que sale del pozo del abismo?
¿Quién está sentada sobre ella? Una mujer, una iglesia. Es posible, piénsenlo, que los sistemas políticos sobre la tierra están dirigidos por una mujer y no lo sabemos porque ella está escondida en un misterio, en secreto, y no la podemos ver, pero está en realidad ocurriendo. Entonces, ¿creen que sea posible? ¿Piensan que este poder, esta iglesia, ha usado a sus agentes para pretender que la mataron, pero en realidad controlan el mundo con sus agencias, bajo las organizaciones secretas del mundo, que fueron empezadas por nadie más que Weishaupt? ¿Quién era? ¿Qué? ¿Un jesuita? ¿Es posible? ¿Iluminismo? ¿Qué es el iluminismo? ¿A dónde lleva? Es posible que esta guerra contra la palabra y aquellos que representan a la palabra, a la iglesia, va a tener un conflicto con esta nueva entidad política que tiene un nuevo estándar que se llama derechos humanos. ¿Creen que es posible? ¿Qué opinan? Saben, hay un autor quien a 150 años atrás escribió acerca de esto, y voy a citar este autor ahora, pero el punto no es si está en lo correcto o no, es solo para mostrar cómo se percibían los hechos en esa era y comparar sobre lo que el mundo oculto dijo exactamente en la misma era. Vamos a hacer esto, vamos a comparar lo que dice esta fuente con lo que los ocultistas dicen exactamente en la misma época. Y vamos a ver algo fascinante. Entonces, si me permiten, y sin seguir dando más introducción, me gustaría leerles algunas de esas cosas que parecían ser correctas en esta época, hace 150 años, cuando todas estas cosas estaban pasando, la Revolución Francesa y todo lo demás. Por una variedad de imágenes, el Señor Jesucristo presentó a Juan, esto es en el libro de Apocalipsis, el personaje malvado y la influencia seductiva de quienes han sido distinguidos por seguir al pueblo de Dios. La revelación de Dios de los trabajos detestables de los habitantes de los poderes gobernadores del mundo, quienes se unen en organizaciones y confederaciones secretas, deshonrando la ley de Dios, tendrían que permitir al pueblo, que tiene la luz de la verdad, de mantenerse fuera de todas estas maldades. Entonces, hace 150 años ya se percibía esto, que las organizaciones secretas jugarían un rol importante. A Juan, el carácter malvado y la influencia seductiva de quienes han sido distinguidos por su persecución al pueblo de Dios es mostrada. Ahora, ¿quiénes son ellos? La terrible imagen que nos da a Juan es para mostrar de qué manera tan completa los poderes de esta tierra se darán al mal. Y tendría que mostrar a los que han recibido la verdad cuán peligroso es relacionarse con organizaciones secretas o de cualquier manera unirse a ellas. Eso es fascinante, fascinante. Los poderes gobernantes de este mundo que se unen en organizaciones y confederaciones secretas y no guardan los mandamientos de Dios tendrán otro estándar. Aquí hay un texto del profeta Isaías que viene citado y se los voy a leer. Isaías capítulos 8, versículos 9 a 13 dice: reuníos pueblos y seréis quebrantados. En otras palabras, hagan esas confederaciones, esas uniones detrás de las escenas. Planeen juntos como mundo para vencer contra la verdad. Oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados. Disponeos y seréis quebrantados. Tomad consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme. ¿Por qué Dios está con nosotros? Esta gente está diciendo, Dios está con nosotros, estamos haciendo lo correcto. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temas lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Entonces Isaías está prediciendo que el mundo se confederaría y dice, el Señor está en esto, estamos trabajando juntos como un grupo y estamos haciendo lo correcto y es lo mejor, pero están dejando fuera a Dios y no va a funcionar.
Luego, este escritor aplica este texto y dice, hay quienes que se preguntan si está bien para los cristianos pertenecer a los masones u otra sociedad secreta. Necesitamos pensar sobre los versículos citados recientemente. Si somos cristianos, debemos de serlo en todos los aspectos y debemos considerar y obedecer al consejo dado de ser cristianos según el estándar de la palabra de Dios. Eso es fascinante. Por lo tanto, es importante conocer lo que enseñan los masones, o aún más importante, quién fundó la masonería, quién la controla, qué enseñan, si en realidad predican contra Jesús y la palabra de Dios. ¿Hacen guerra contra la palabra de Dios, sí o no? Son preguntas que debemos hacernos. La falta de cristianismo de toda la confederación se verá en las organizaciones secretas, porque ellos sirven a dioses insensibles y sin poder para bendecir, como los dioses de los hindúes. Interesantes. Todos los que están bajo el estandarte del príncipe Emmanuel no pueden unirse a los masones o a cualquier otra sociedad secreta. Cristo no se puede dividir. Yo estoy de acuerdo. Nadie puede unirse a ellos y ser un ser libre ante Dios. Interesante. Los cristianos deben cortar toda atadura que los une a estas organizaciones secretas que no están bajo el control de Dios. No podemos pertenecer a organizaciones secretas. Eso fue escrito hace 150 años atrás. Y luego, una cosa sé, que aquellos que mantienen contacto en ellas serán quemados con las gavillas de cizaña. Declaración interesante. Las agencias satánicas están en todas las ciudades ocupadas en organizar en grupos asociaciones que se oponen a la ley de Dios. No nos podemos permitir de no permanecer alertas. Y uno de los planes de las organizaciones secretas es de formar grandes monopolios. Se formarán grandes monopolios gigantes. Unos pocos hombres se juntarán para apoderarse de todos los bienes que se obtienen en ciertas líneas de los negocios. Vemos eso hoy, por si acaso. Vemos monopolios gigantes que se están formando, forzando a los pequeños a salir de la industria para someterlos a su poder, ¿sí o no? Y si no cumplen con sus reglas, no van a poder prosperar. Vemos las megafusiones, ¿sí o no? No podemos abrir el periódico hoy sin leer sobre las megafusiones, ¿cierto o falso? Suena bien, pero ¿saben que su libertad está siendo reducida pedazo a pedazo hasta que no sean nada más que esclavos? Y si se atreven a abrir la boca, bueno, se quedan sin trabajo o sin industria y no podrán comprar o vender. Los sindicatos serán una de las agencias que traerá a esta tierra un tiempo de angustia cual no se ha visto desde el inicio del mundo. La gente no cree en esto. Yo sí. Yo he tenido la desafortunada experiencia de estar del otro lado de un sindicato cuando se vuelven locos. ¿Algunas veces han visto esto? Da miedo. En África, donde yo vivo, los sindicatos son muy poderosos. Y los sindicatos parecen algo bien. Y el concepto se basa sobre los derechos humanos, porque pueden pelear por sus derechos humanos. Pero piensen, si la torta es muy grande o tiene una dimensión y peleo por un pedazo más grande, ¿qué hace esto al pedazo de mi vecino? Hace su pedazo más pequeño, ¿correcto? Estoy amando a mi vecino como a mí mismo cuando hago su pedazo más pequeño para que el mío sea mayor, ¿sí o no? Yo pienso que no. ¿Y qué si se llega al punto en que usted no quiere repartir su pedazo? Bueno, usted simplemente se apodera de su pedazo. Yo he estado al otro lado de este asunto. Me han roto las costillas miembros de sindicatos que usaban las universidades para probar sus puntos al gobierno. Declararon boicotes a todas las clases de la universidad y los estudiantes fueron privados de su educación. Eso significaba que el estudiante iba a perder un año habiendo pagado por sus estudios y iba a perder todo. Entonces la universidad decretó que las clases continuarían. Y yo era profesor, así que dije, las clases siguen. Y los sindicatos nos encontraron pasando clases. Y yo me paré enfrente de las puertas de la clase y les dije, lo siento, no pueden entrar.
no pueden pasar. Yo di permiso para que los estudiantes pasen clases aquí. Yo soy responsable, no ellos. Y empezaron a aplastarme y me rompieron las costillas. Los policías estaban alrededor y ¿creían que movieron un dedo? No. Yo tengo la prueba de eso. Estuve en la primera plana de todos los periódicos en ese país, en mi país, y nada pasó. Los estudiantes no se salieron con la suya y ellos se fueron después. Afortunadamente, por alguna razón, se fueron. Tal vez hay poder en el poder de la oración. Y fueron a otro lugar y destruyeron todo, incluyendo a los pobres estudiantes. Los golpearon brutalmente. Mis estudiantes escaparon ese día por la gracia de Dios. Yo he estado en un edificio donde los sindicatos negociaban con personas que no tenían el poder de decidir sobre el asunto. Y ellos empezaron a rítmicamente golpear contra el edificio, como solo los africanos pueden hacerlo, y todo este edificio de vidrio explotó. Increíble, se convirtió en una lluvia de vidrios. Algo terrible. La destrucción que ustedes ven. Una de las agencias que llevará al tiempo de angustias, los sindicatos, que no son de Dios, aquellos que se unen a organizaciones secretas, manténganse alejados de ellos. Esto fue escrito años atrás. En Apocalipsis 11:15, el séptimo ángel dice, tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Las buenas nuevas son que a pesar de que este poder que empezó primero en Apocalipsis capítulo 9, abriendo el pozo del infierno para traer doctrinas en el mundo que oscurecieron a la luz y trajeron oscuridad sobre la tierra, este movimiento madura y crece a lo largo de la historia y llega hasta la Revolución Francesa. El hoyo del infierno se abre nuevamente y sale un poder que llega a ser un poder político universal que será controlado por una mujer, por una iglesia que va a reemplazar la palabra de Dios y la sustituirá con su propio estándar, su propio EFA, si queremos decir. ¿Tiene sentido? Y se ve bien en papel, pero viola cada principio de la palabra de Dios. Cada principio de los 10 mandamientos es violado. Y es difícil de ver porque parece ser tan bueno. Pero a medida de que continuemos con las conferencias veremos que en realidad eso es el caso. Si tenemos el primer mandamiento que dice, yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Bueno, hubo países que honraron esto. Y si vamos a tener una libertad universal, libertad para todos, donde se acepte todo, esto tendrá que desaparecer, este mandamiento. De hecho, tendrá que decir, tendrás todos los otros dioses menos a mí. ¿Sí o no? Tendremos que tolerar la idolatría o estaremos en problemas. Cuando se trata de blasfemia, ¿no es fascinante prender la televisión y ver que solo un Dios es blasfemado? ¿Lo ha notado? Solo un Dios es blasfemado, ninguno de los otros. Yo siempre encuentro esto fascinante. Quiero escribir a la Comisión de los Derechos Humanos y decirles, saben, en el interés de la justicia e igualdad, ¿no deberían ser todos los dioses blasfemados a igual? ¿No podrían difundir esta idea un poco más por causa de la justicia? Me pregunto cómo reaccionarían. Me pregunto cómo el mundo musulmán reaccionaría si se hiciera lo que se hace a Jesucristo todos los días, si se lo hiciera a su religión. A su religión o a la religión budista o hindú o cualquier otra religión sobre la faz de la tierra, si quisiéramos igualdad para todos. ¿Qué más? Acerca del quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre.
Los niños ahora tienen que ser reeducados bajo otras normas para ser ciudadanos de este mundo. Lo que significa que ya no deben honrar a su madre o a su padre y tienen que honrar al sistema. ¿Hacen esto en el comunismo? ¿Qué hacían en el comunismo cuando los niños querían apegarse a las normas de sus padres? ¿Qué les hacían? Se los llevaban y los reeducaban. Les enseñaban a no honrar a su padre y su madre. ¿No es triste? No matarás. No cometerás adulterio. No hablarás falso testimonio. ¿No se toleran acaso estas cosas ahora? Por supuesto. Jesús va a invitar un día a todos a ir a su reino. En su reino habrá justicia y verdad. Y no habrá más mentira. Los estándares serán los que Él establezca y se aplicarán a todo. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyan la tierra. ¿No es esto interesante? Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Estamos en Apocalipsis capítulo 11. Y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿Dónde está Jesús? ¿En qué recámara del templo? En el lugar santísimo. Increíble, nos hemos cambiado de un tiempo donde Él servía en la primera recámara a un servicio, a ministerio en la segunda recámara, que es sobre el juicio. Y el arca del pacto, los 10 mandamientos, son el estándar universal para lo que es bueno y malo. No hay duda sobre el asunto. Y vemos a esa arca del pacto. Y esto significa que se acaba el tiempo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Esta es la historia de la última plaga sobre la tierra. Y el reino de Dios se vuelve en el reino de esta tierra también. Jesús, el gran sumo sacerdote, es visto enfrente del arca del pacto. Y ese es el verdadero estándar. Y no es el efa controlado por la mujer, por una mujer. Y no importa cuántas aves como cigüeñas, espíritus inmundos que representan eso, elevan a este estándar para que el mundo lo acepte, el estándar que está en contra de la ley de Dios. Lo que hemos visto hasta ahora, esta iglesia es definida, desafortunadamente, es la que gobierna por los 1260 días. Es la iglesia de la Edad Media. Es la iglesia romana. Y no puedo cambiar esto. Yo mismo fui uno de ellos. Y estoy tan agradecido por la palabra de Dios por haberme mostrado estas cosas. Y detrás de todo esto, detrás de la Revolución Francesa y de todos estos asuntos, vemos las agencias de esta iglesia. Vemos agencias jesuitas detrás de todo. Y hemos visto que las organizaciones secretas, porque todo está cubierto en misterio, van a traer el cambio que anulará la palabra de Dios. En las próximas conferencias vamos a ver lo que hay detrás de las escenas y abrir algunos hechos para ver si es en realidad así. Pero aunque sea así, lo que asumo que va a ser así, Jesús queda siendo en control. Y nos ha permitido ver todas estas cosas, y Él ejerce como el sumo sacerdote. Y Él es el Rey de Reyes. Y Él va a regresar en gloria. Y no importa cuánta oscuridad salga del abismo, Jesús está en control. Y no hay por qué temer. Aferrémonos a Él y nadie se perderá. Gracias.